Buenos días, profesor. El día de hoy le presentaremos un proyecto el cual involucra la implementación de un compilador que se enfoca en las fases del análisis léxico basado en la lengua mapuzungún. Los compiladores son esenciales para traducir y procesar nuestro código, y el análisis léxico es una etapa crítica de este proceso. Explicando un poco lo que son los compiladores y sus fases, el compilador es una herramienta que traduce el código fuente escrito por el programador a un lenguaje que la máquina puede entender. Este proceso se lleva a cabo en diferentes etapas, y la primera de ellas es el análisis léxico. Durante esta fase, el compilador dispone el código fuente en elementos más pequeños conocidos como tokens, que representan las unidades. Para el desarrollo del analizador léxico para el lenguaje mapuzungún, tuvimos que obtener los requerimientos. Para esto, identificamos las palabras claves y las reglas gramaticales propias del lenguaje. Luego, revisamos las estructuras léxicas del mapuzungún, lo cual nos permitió definir las expresiones regulares necesarias. Posteriormente, establecimos las reglas y las expresiones regulares que identificarían los tokens de manera eficiente. En cuanto a la implementación, se utilizó el lenguaje de programación Python. Para la validación de este código, se realizaron pruebas exhaustivas que garantizaran que el analizador léxico era preciso. Por último, se creó un manual de usuario para poder entender el funcionamiento de este analizador. Los puntos mencionados anteriormente se irán desarrollando de manera particular más adelante a lo largo de esta disertación. Bueno, bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la explicación del código que nosotros creamos para la realización de la tarea. Como podemos ver, lo primero que hicimos fue importar las librerías que vamos a utilizar. La primera fue re para el tema de las expresiones regulares y a su vez importamos tkinter, que va a ser útil para lo que es la presentación gráfica de nuestro trabajo. Siguiendo más abajo vamos a definir unos cuantos tokens que nos van a servir más adelante para poder encontrar coincidencias a la hora de tokenizar las palabras. Podemos, como podemos ver, partimos con lo que son las palabras claves, que hay una lista de palabras en Mapudungun, que básicamente son las expresiones regulares que presentan estas palabras claves, que cuando haya alguna coincidencia a la hora de buscar en el código, va a denotar como que le pertenece a ese nombre, al término de palabra clave. Lo mismo vamos a tener para los identificadores, como podemos ver tiene una lista de palabras que básicamente son secuencias de palabras, ya sean mayúsculas y minúsculas, incluyendo algunos caracteres acentuados, guiones bajos, etcétera, que va a servir para lo mismo que, como dije, con las palabras clave. A su vez tenemos para números enteros, para sumas, restas, iguales y para cuando el código tenga, el código que se pase a nuestro programa tenga un espacio, que lo tome como un espacio, ¿cierto? Y no como un carácter. Bueno, más abajo nosotros creamos lo que es la función tokenizar, a la cual se le va a pasar se le va a pasar código, que es básicamente el código que nosotros vamos a ingresar por nuestra aplicación, el que va a tener distintas palabras Mapudungun, las cuales nosotros vamos a analizarlas y clasificarlas dependiendo de lo que nosotros tengamos. Bueno, lo primero que hacemos es crear la variable patrón, que básicamente va a tratar de buscar coincidencias en las expresiones regulares que estén en el código, tanto como las que tengamos nosotros escritas en la parte de arriba de palabras clave. Eso es lo que se va a encargar de hacer. Más abajo vamos a tener un tokens encontrado, que es una lista vacía que nosotros vamos a crear por el momento. Y tenemos un ciclo for match, que será el encargado de hacer, ir iterando a través de todas las coincidencias que nosotros encontremos con el patrón antes, utilizando re.findIter, que, que eso, básicamente va a utilizar el patrón y en el código y va a devolver la cantidad de objetos iterables que tengan coincidencia con el patrón previamente antes dicho. Más adentro, adentro que hay otro ciclo for que pide nombre valor. Vamos a iterar a través de las coincidencias encontradas y obtendremos el nombre del token y su valor utilizando match.group
IC, que nos devolverá un valor que no es nulo, lo que significa que se encontró un token y será agregado a la tupla de tokens encontrados .append, que va a ir agregando el valor encontrado a esta lista que estaba vacía en un comienzo. Y por último vamos a simplemente retornar los tokens encontrados, que va a estar la lista ya llena con las coincidencias encontradas dentro del programa. Bueno, una vez ya implementada, básicamente cómo va a ser la lógica del código, cómo vamos a tokenizar y los pasos que tenemos que realizar, ya nos dirigimos al otro apartado que explica el diseño. En esta parte, primero, el código implementa una aplicación para tokenizar de la lengua de Mapudungun. Entonces, esta se va a dividir en una serie de secciones que cada una va a ser responsable de una funcionalidad en la aplicación que vamos a tener. Primero, entonces tenemos la función tokenizar texto, que esta va a ejecutar un botón que le llamaremos tokenizar. Al hacer clic en este botón va a recompilar el código fuente que ingresaremos, o sea que será solicitado para que el usuario lo ingrese, y posteriormente va a llamar a la función tokenizar explicada anteriormente. Esta se va a encargar de analizar el código para posteriormente mostrar los resultados de la tokenización en el campo de texto de resultados, que veremos más adelante. Bueno, aquí ya creamos la ventana principal que utilizamos la biblioteca Tkinter y le ponemos un nombre a la ventana, básicamente, para que poder describirla. Luego, posteriormente, ya vamos a crear un campo de texto para que los usuarios puedan ingresar o pegar su código en lengua de Mapudungun. Y posteriormente ya presionar el botón tokenizar, que este agregará un botón etiquetado que se llama tokenizar, que cuando se haga clic inicia el proceso de tokenización llamando a la función tokenizar texto, que anotamos más atrás. Posteriormente ya se crea un campo de texto en el que se van a mostrar los resultados provenientes de la tokenización aplicada. Esto se configura como de solo lectura, para que los usuarios no puedan modificar los resultados directamente de la ventana que se muestra abajo. Solo puedan modificar su respectiva ventana, que es donde van a poner el código. Y ya una barra de desplazamiento a la derecha del campo de texto de los resultados para permitirles a los usuarios una navegación más códiga. Entonces esto es básicamente el código, que se va a especializar en simplificar el análisis léxico para aquellos que deseen trabajar con código en la lengua Mapudungun. Bueno, una vez ya explicado el código, procedemos a probar el código, a probar su funcionamiento y experimentación, simulando que somos un usuario. Primero que nada, entonces lo compilamos y como vemos aquí ya muestra el título llamado tokenizador, las fechas para subir y bajar. Solo la parte de arriba editable, aquí es donde vamos a poner el código. En este caso vamos a probar unas palabras que teníamos guardadas. Y como vemos, nos arroja palabras que son claves, los espacios que se encuentran entre las palabras, el identificador que se ocupa, en este caso suma, y acá se ocupa igual y suma. Describe cada parte y cada componente del código. Podemos posteriormente probar otro código, por ejemplo este, y de todas formas hace lo mismo. Nos arroja un espacio porque quedó con un espacio arriba, toma las palabras claves y los identificadores. Esto cabe recalcar que ocupa las palabras que anotamos acá arriba, que son las que es una especie de diccionario que debemos utilizar para que identifique correctamente las palabras claves de la lengua mapudungun. Y con eso ya damos por finalizado este trabajo.